Come to visit your church. Hemos venido el año pasado a visitar la iglesia And we wanted to help some way y hemos querido de alguna otra forma poder ayudarlos because we believe in you, porque nosotros creemos en cada uno de ustedes. but we believe in what God is doing through your pastors. Creemos aún más de lo que Dios está haciendo a través de tu pastor And because of their faithfulness y por la fidelidad de él and God's provision, y por la provisión de Dios, God helped you y Dios te ha ayudado a ti extend your roof. para que puedan tener otra parte más del techo. Isn't God good? Que Dios es bueno. Amen. Amén. What covers us determines what can happen under us. Y lo que nos trae como cobertura es lo que va a determinar lo que somos. In Mark chapter 2 verse 4, Vamos a ir a Marcos 2, versículo 4. it says, "And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying." Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que ya hacía el paralítico. Church, today I want to talk about the roof. Y esta noche, amada iglesia, lo que quiero compartir con ustedes es mi tema, el techo. A roof is not exciting. Porque sabemos cuando vemos un techo no pensamos, oh, es algo divertido. A roof is not flashy. Y sabemos que un techo no es algo que brilla, te llama la atención. But without a roof, nothing underneath is safe. Pero si no hubiera un techo, todo lo que está adentro no estuviera seguro. Before God heals bodies, Antes de que Dios pueda sanar al cuerpo, He restores covering. Él primero tiene que restaurar la cobertura. Before miracles flow, Y antes de que los milagros puedan empezar a fluir, God deals with structure. Dios primero tiene que lidiar con el tipo de estructura que tiene. Today, what I feel God is speaking to us, Y lo que yo siento que Dios esta noche quiere hablar a nuestras vidas rebuild the roof. es que tenemos que volver a reconstruir el techo. In areas of your life, rebuild the roof. En las áreas de tu vida empieza a reconstruir ese techo. So I got a question. What does a roof do? Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que hace un techo? A roof covers, Lo que hace un techo es cubrir, it protects, protege it creates a place to dwell. y crea un lugar donde la gente puede habitar. Without a roof, Pero si no tienes un rain techo, destroys, la lluvia puede destruir heat weakens, y nos empezamos a sentir más el calor storms enter, y empezamos a tener las tormentas families scatter. y las familias se pueden destruir. Now, a roof does not create life, Pero el techo no crea una vida. but a roof protects life. Pero lo que hace un techo es proteger la vida. See, a roof represents spiritual covering. ¿Y qué es lo que representa un techo? Es la parte espiritual como cobertura. And a covering brings stability, ¿Y qué es lo que trae una cobertura? Es traer una estabilidad. safety, Y continuity. trae esa seguridad, trae algo que es continuo. It brings generational blessing. Y trae esa generación de bendición. In Psalms chapter 127 verse 1, ¿Qué es lo que dice en Salmo 127:1? it says, "Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it." Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. You can have walls, Tú puedes tener las paredes, you can have a foundation, puedes tener una fundación, una base, but without a roof, pero si no hay un techo, the house is incomplete. la casa se va a sentir incompleta. See, God is not just restoring what you lost. Porque Dios no solamente quiere restaurar lo que tú has perdido. He's trying to rebuild what was missing. Él está tratando de volver a reedificar lo que no ha estado. We need to rebuild the roof. Y nosotros necesitamos volver a reconstruir, a reedificar ese techo.
So in the story that we just read in the Bible, En la historia que acabamos de leer en la palabra, en la Biblia, these men had made a decision. estos hombres tomaron una decisión. They damaged a roof to save a life. Ellos tuvieron que descubrir, tuvieron que abrir el techo para poder salvar una vida. And we need to be honest. Y nosotros tenemos que ser honestos. They compromised something very important. Ellos de verdad pusieron en riesgo algo muy importante. Why did they risk that? ¿Y por qué ellos pusieron en riesgo esto? They risked their reputation Ellos pusieron en riesgo su reputación. because people thought they were rude, Porque de repente la gente pudiera pensar, oye, qué mal educados son estas Disorderly. personas. Ellos hicieron algo que no estaba en Disrespectful. orden, que hicieron algo que estaba fuera del respeto. See, this was someone else's property. Y esto era la casa de otra persona, la propiedad de otras personas. That roof belonged to someone else. Y este techo le pertenecía a otra persona. It cost money. Y que eso había costado bastante effort. dinero y había costado el esfuerzo. Now, they interrupted Jesus. Y le interrumpieron a Jesús. They interrupted a sermon. Ellos habían interrumpido el mensaje, la They prédica. disrupted the entire Y service. ellos habían, hecho todo en realidad para interrumpir el But servicio. I want you to hear this clearly. Pero lo que yo quiero que escuches claramente esta noche. They did not compromise faith. Pero ellos no habían comprometido su fe. They did not compromise Ellos obedience. no habían comprometido su obediencia. They did not compromise love. Ellos no habían comprometido a su amor. They broke structure but honored purpose. Pero ellos habían roto la estructura, pero habían honrado el propósito. They tore off a roof Ellos habían roto el techo. because faith demanded access. ¿Por qué? Porque tu fe va a demandar que haya un acceso. They refused to protect a roof Ellos habían dicho, no vamos a proteger al techo. because the roof was blocking a miracle. Porque el techo le estaba parando para que no pase un milagro. Oh, the roof had nothing wrong with it. Y aun aunque el techo no había nada de malo, It was a beautiful roof, era algo tan hermoso el tipo de techo que but they era. could not get their sick friend in to see Pero no Jesus. podían traer a su amigo que estaba enfermo para ver a Jesús. And the roof was blocking access. Y lo que el techo estaba haciendo es que estaba bloqueando el acceso. The roof could not contain the miracle, Pero el techo no podía contener el milagro. but it made a way for it. Pero hizo un camino para eso, una forma. Mark 2:4. Que es lo que acabamos de leer en Marcos 2:4. They uncovered the roof where he was, so when they had broken through, Que ellos habían descubierto el techo y habían podido entrar. that roof was a good roof. Y entonces el techo sí era algo bueno. It was doing its job. Estaba haciendo su trabajo. It was protecting the house. Estaba protegiendo la casa. But that roof was not designed Pero ese techo no estaba siendo diseñado to contain what Jesus was about to do. para contener lo que Jesús estaba por hacer. In order to have what was needed to be done, Porque para que en orden de esto pueda pasar lo que era necesario, they had to remove some ellos things. tenían que sacar algunas cosas. The roof was designed Porque el techo estaba diseñado to make room for what Jesus was about para to do. poder crear ese espacio de lo que Jesús estaba por hacer. Oh, we thought the roof was designed just to protect, Porque habían pensado que el techo solamente estaba para proteger, but it was designed to make room for what Jesus was pero about estaba to do. diseñado para hacer lo que Jesús estaba por demostrar. The roof did not stop the miracle. Porque el techo no paró lo que Jesús estaba por hacer, It created access to sino que Jesus. creó ese acceso para Jesús. See, the miracle didn't come through the door. Porque el milagro no vino a través de la puerta. The miracle didn't come through the system and the processes. El milagro no vino a través del proceso o del sistema. Now, I have found that Peru and their legal system and their government is very process oriented. Y yo me he dado cuenta con el sistema del Perú y todo lo legal que se tiene que hacer es todo un proceso.
And it doesn't even matter if the process makes sense or not. Y nos damos cuenta de que no importa si el proceso tiene sentido o no tiene sentido, esa es la forma que se hace. They're still going to follow the Esa es la process. forma que tienen que seguir el proceso. Sometimes miracles Y a veces los milagros don't come the way you think they're going to come. no van a venir de la manera que tú piensas que esos milagros van a venir a tu vida. The miracle this time didn't walk through the door. Porque esta vez el milagro no vino a través de la puerta It didn't go through a window. y no vino a través de una ventana. Somebody had to remove Alguien the tuvo que roof descubrir, abrir el techo in order for the miracle to take para que place. en orden de que el milagro pueda pasar. Some structures cannot contain the miracle, Porque algunas estructuras no van a poder ya parar tu milagro. but God will still use them as a pathway. Pero Dios los va a utilizar como un medio para entrar, para caminar. Aleluya. Amén, aleluya. The roof sometimes in your life has to be removed Porque a veces ese techo que te has puesto va a tener que ser movido so that faith can reach Jesus. para que tu fe pueda alcanzar a Jesús. Some things must be ripped off before you step into your miracle. Y algunas cosas vas a tener que ser soltada, quitada para que puedas alcanzar tu milagro. And this is uncomfortable, Y esto sé que suena algo que te va a incomodar, but it's necessary pero es sometimes. necesario. Many things come in the form of a roof. Muchas cosas vienen a nuestras vidas como una forma de techo. Sometimes we lean on other things for our covering and our protection. Porque a veces tratamos de buscar otras cosas para que nos proteja, para que nos cubra. Instead of looking to the Lord for our covering and En protection. vez de decirle al Señor, Señor, tú sé mi protección, tú sé el que cubra mi vida. It doesn't mean that those things are bad in our Y life. eso no quiere decir que esas cosas son malas para nuestras vidas. It just means that sometimes we misplace some covering. Simplemente que a veces ponemos a otras cosas como nuestra cobertura. Maybe we misplace purpose Y a veces hemos puesto en el lugar equivocado nuestro propósito. because sometimes we think it's supposed to be a covering, Porque a veces pensamos, oh, esto es lo que a mí me va a cubrir. but God is wanting to remove it so he can have access. Pero Dios está tratando de remover eso, lo que tú has creído, para que tenga más acceso a ti. And even the good things in your life, Y aún las cosas buenas en nuestras vidas. sometimes God needs to move them Y muchas veces Dios va a necesitar mover esas cosas in order buenas to get to the thing that he's wanting to para que provide. pueda llegar a ser Él el que va a proveer por lo que necesitas. See, God does not rip things off to hurt you. Porque Dios no está tratando de romper o de descubrir para hacerte daño, He removes them from your life to free you. sino que Él mueve esas cosas, las quita para traer libertad a tu vida. What kind of things could I be talking about? ¿Qué cosas yo estoy hablando de lo que Él quisiera quitar? Old expectations, Por ejemplo, las expectativas que tú has tenido antes, limited thinking, la manera limitada de pensar, religious comfort, de tener esa religiosidad que te trae conformidad, a bad attitude, tener una actitud no correcta, una actitud mala. familiar systems. Cuando ya siempre has seguido el mismo sistema y es muy seguido para ti. Oh, we've always done it this Y way, decimos, nosotros siempre lo hemos hecho de esta manera. so we should continue doing it that Y way. decimos, lo quiero continuar haciendo de esta manera. Those are coverings that God sometimes needs to rip off and remove. Y esas son coberturas que el Señor necesita muchas veces remover de tu vida. What once protected you Lo que alguna vez te había cubierto, may te había now protegido, be restricting you. y puede ser que ahora eso mismo que te cubría te puede estar parando, te puede estar parando de lo que Él quiere hacer. Let me say that again. Entonces yo lo quiero volver a decir de What once nuevo. protected you Lo que alguna vez te había protegido, may now be restricting you. ya puede ser que ahora te esté trayendo una restricción. See, what covered you in one season may block you in the next De lo que season. te ha cubierto en una temporada de tu vida, ahora te puede estar bloqueando lo que Dios quiere hacer en tu vida. What worked in one season of your life may not work in another De lo season que of ha your life. funcionado en tu vida en una temporada, de repente ahora en esta temporada ya no va a estar funcionando.
But Jesus did not stop them from removing and tearing off the roof. Pero eso no paró a Jesús de que esos hombres puedan venir y descubrir y romper este techo. He did not say, hey, respect the roof. Él no dijo, ¿sabes qué? Tienes que respetar el techo. He didn't stop them to say, protect the structure. Él no dijo, ¿sabes qué? Hay que parar y hay que proteger la estructura. He honored faith, not form. Él honró la fe y no la forma. Why? ¿Por qué? Because faith always finds a way. Porque tu fe siempre va It a always. encontrar la manera. Siempre, Always. siempre. Sometimes faith interrupts order. Porque a veces tu fe va a interrumpir tu orden. Challenges systems. Va a venir a desafiar el sistema en tu vida. Hey, sometimes faith makes messes. Y a veces tu fe va a crear a veces desastre. Sometimes faith creates noise. Porque a veces tu fe va a crear ese grito. But faith always leads to healing. Pero siempre tu fe te va a Always. llevar hacia tu sanidad. Siempre. It always leads to healing. Siempre va a llevarte a traer esa sanidad. Hear this carefully, church. Y yo quiero que escuches esto con mucha atención y mucho cuidado. God allows removal before he brings renewal. Dios va a sacar primero antes de traer algo nuevo. The roof was torn for access, ¿Por qué fue descubierto y roto el techo para poder traer ese acceso? but it had to be rebuilt Pero for sustainability. tenía que ser volver a ser construido para que pueda haber ese acceso. They had to rebuild that roof afterwards. Tuvieron que volver a reconstruir ese techo. What God is saying, Pero lo que Dios está diciendo, he's saying, I'm not trying to destroy your house. no estoy tratando de destruir tu casa. I'm upgrading your Lo que house. estoy tratando es de darte algo mejor. Some things had to come off. Muchas cosas van a tener que ser soltadas, Some quitadas. systems had to break. Algunos sistemas se van a tener que romper. Some coverings had to be removed. Algunas coberturas van a tener que ser sacadas. But it was not loss, it was access. Pero no es porque está perdido, sino porque Él está tratando de crear un acceso a ti. It was not destruction, it was direction. Y no es que estaba para destruirte, sino para instruirte. And now we build stronger. Y ahora para que Él pueda empezar a edificar algo más fuerte. We cover wisely. Y vamos a empezar a tener ya una cobertura con And sabiduría. we prepare for what God is bringing. Y nos vamos a empezar a preparar de lo que Dios va a empar a Do traer. you believe God is ¿Estás bringing a creyendo miracle? esta noche de que Dios está haciendo un milagro To en tu your vida house? y que está trayendo un milagro a tu You casa? believe that? Si tú estás creyendo, You believe that? estamos creyendo. Some people celebrate the hole that was ripped off in the roof. Algunas personas celebraron el hueco que se hizo en el techo Oh, I remember when. y dicen, yo me acuerdo. Well, brother, why don't you fix the hole in the roof? Y dicen, hermano, ¿por qué no lo reparas ese hueco que está en el techo? Oh, no, we need to fix it. No queremos que lo arreglen. That's where the lame man was lowered down Ahí in fue front of donde el Jesus. paralítico bajó y estuvo delante de Jesús. It's a reminder. Eso nos hace recordar, es un recordatorio. Some people honor the past, which Porque is hay okay. muchas personas que honran el pasado y eso está bien. But Jesus was not there Pero Jesús no estaba ahí to rip a hole in the owner's roof para que hagan un hueco en el techo de ese propietario, so that the owners could stand back and look at it and gaze while the rain is pouring in. para que los propietarios de esa casa simplemente vean cómo la lluvia empieza a caer en sus casas. Jesus gave them an opportunity to get a new roof. Jesús les dio una oportunidad de poder tener un techo nuevo. Some of you need to set aside the things that you've been holding on to. Y ustedes, muchos de acá, necesitan soltar lo que lo han tomado tanto de las cosas del pasado. Not that they're bad things, No de cosas que han sido de repente malas para but ustedes, they're restricting access. sino que está parando, te está restringiendo To your del miracle. acceso del milagro que Dios quiere hacer. Yes, the man was healed. Y sí, el hombre fue sanado Yes, the miracle happened. y el milagro sí pasó.
but a broken roof left unprepared. Pero este techo que se rompió lo dejó para que pueda ser preparado. And if that happens, it becomes a future disaster. Y si no es reparado, va a traer en el futuro un desastre. And here's a warning for us. Y aquí hay una advertencia para nosotros. Miracles without structure Porque el milagro sin estructura create vulnerable churches. va a crear iglesias vulnerables. Miracles without structure create vulnerable churches. Los milagros, si no tienen estructura, van a crear a iglesias vulnerables. Revivals without covering lead to exposure. Porque si hay un avivamiento sin estructura, simplemente va a traer a exponer. See, God allows tearing for a reason, Porque Dios permite que algo se rompa porque hay una razón. but He commands to rebuild for longevity. Pero Él nos está llamando a poder reconstruir a largo plazo. See, what you have to remember Lo que tú tienes que recordar is you're not here for a short time. es que tú no estás acá por un corto plazo. You're here for a lifetime. Tú estás aquí para toda tu vida. You're here for generations to Tú come. estás aquí para las generaciones por You're venir. setting something into motion. Porque tú eres el que estás preparando ese When you camino. worship the Lord, Cuando tú estás empezando a adorar al Señor. you're ripping roofs off Porque tú eres el que estás rompiendo los techos para los demás. and allowing access to the Y Master. permitiendo ese acceso al Maestro. What does the roof, rebuilding the roof really mean? ¿Qué es lo que significa volver a reconstruir ese techo? It's maybe restoring order, Es de repente volver a restaurar orden. strengthening leadership, Es de repente de volver a dar esa fortaleza al liderazgo. reestablishing a covering, Es de repente de volver a restablecer el tipo de cobertura. preparing for future storms. Es de repente de prepararte para las tormentas que puedan venir. In Isaiah chapter 58 verse 12, En Isaías 58, versículo 12, it says, "You shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in." y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. God is not just healing people. Dios solamente no está sanando a las personas. He's preparing houses that will keep them. Él está preparando las casas donde vamos a poder mantener a esas personas sanas. Amén. He's going to use your house Porque Él va a utilizar tu casa to keep people. para poder mantener a esas personas. See, church, God is speaking to this nation. Porque Dios está hablando a esta nación, amada iglesia. There have been storms, Porque sí, ha habido tormentas, shaking, ha habido cosas que nos han movido, loss, ha habido pérdidas, exposure. ha habido donde hemos sido expuestos. Some roofs have been torn off of necessity. Y algunos techos han tenido que ser rotos por necesidad. Some were damaged by crisis. Algunos han sido dañados por crisis. Some were lost through neglect. Algunos han sido perdidos porque no ha habido esa atención. But the Lord says today, Pero el Señor te dice en esta noche, now is the time to rebuild. ahora es el tiempo para volver a reedificar, a Rebuild your reconstruir. Empieza a reconstruir tu fe. Rebuild your families. Empieza a reedificar tu familia. Rebuild your leadership. Empieza a reedificar tu liderazgo. Rebuild your covering. Empieza a reedificar tu cobertura. Not just strong walls, No solamente de tener paredes fuertes, stronger roofs. sino de tener esos techos más fuertes. Hallelujah. Aleluya. Church, listen to me carefully. Y What yo was quiero que me removed escuches con mucha atención. Lo que ha sido removido was not taken to weaken you. no ha sido removido para traer debilidad o para debilitarte. It was removed to make room for your miracle. Y ha sido removido para que haya ese espacio para tu milagro. God is not exposing you. Porque Dios no te está exponiendo, He is positioning sino you. que Él te está posicionando. You are not uncovered. Porque no te sientas que no estás cubierto, You're being upgraded. sino que el Señor te está llevando a otro nivel. What broke in the last season Lo que te ha roto, lo que te ha quebrantado en la otra etapa, will
be rebuilt stronger in this one. va a hacer algo que va a ser reedificado con más fuerza en esta etapa de tu vida. The storm did not win. Porque esa tormenta no ha ganado sobre ti. The shaking did not finish you. Y eso lo que te ha movido no ha sido para terminar contigo. Oh, God is finishing your covering. Porque Dios es el que va a terminar el tipo de cobertura que He's tiene para restoring ti. your strength. Porque Él es el que está restaurando tu fortaleza. Securing your future. Él es el que esté seguro pensando en tu futuro. Remember tonight. Así que acuérdate de esto esta noche. Mark this night Y down. marca esta noche. God is rebuilding things in your life. Dios es el que está volviendo a reedificar cosas en tu vida. It may not be as you've always seen it, Y de repente no va a ser de la forma que tú siempre has visto que pase. but He's going to use your faith. Pero va a utilizar tu fe. The Bible says it's the faith the size of a grain of a mustard Porque la seed. Biblia habla que el Señor solo te pide esa fe como un granito de mostaza. Lift your hands. Así que levanta tus manos. This house is going to stand. Porque esta casa se va a parar. This faith will last. Y esta fe sí va a This estar. miracle will Y el remain. milagro se va a quedar. And it's in Jesus' Y name. es Do you en el believe nombre de that? Jesús y estamos creyendo esto Let's esta stand noche. to our feet. Te pido que te pongas de pie, por favor. Praise the Lord. I want our musicians to Alabado sea come. el Señor. Me gustaría que el ministerio de alabanza pueda pasar adelante, por favor. We want to take a moment Queremos tomar solo un momento to pray with you. de poder orar por ti. I believe that God is going to do miracles in this Y yo de place. verdad estoy creyendo de que Dios va a hacer milagros en Signs este and lugar. wonders will be seen. Porque las señales, las maravillas van a ser vistas. Some of you have roofs that need to be torn off. Porque hay algunos de ustedes lo que han creído que es su techo. El Señor quiere romper eso esta noche. Some of you have things that are hindering